tardes. Muy buenas tardes a todas y a todos a nuestra sesión de trabajo con el tema garantías y eficacia de los derechos humanos. Hemos esperado unos 15 minutos justo, hemos esperado para que se integren 3 integrantes de esta mesa, que esperamos se incorporen en los minutos siguientes. Es una hora para algunos de comida, como bien me comentaba el doctor García Ramírez. Esto puede provocar un retraso en algunos. Esperemos que se integren en breves minutos, pero pues nos toca comenzar, declarar instaladas las actividades de esta comisión de trabajo con el tema sobre garantías y eficacia de los derechos humanos. Están en esta mesa en este momento con nosotros el doctor Sergio García Ramírez, la doctora Amelia Gascón y el doctor José Ansúrez Gurría. La dinámica de la mesa de trabajo, y nos alcanzarán en algunos minutos, espero, Martín Acevedo, Jorge Alberto Asunción y Julio Cabrera. La mecánica es muy sencilla, tenemos solamente 90 minutos, bueno, ya no, tenemos ya 75. Se concederá la palabra al nuestro ponente magistral, al doctor García Ramírez, investigador del instituto y juez de la Corte juez y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cargo que tuvo durante varios años. Nuestro expositor tendrá 15 minutos para su conferencia magistral. Enseguida, el resto de los expositores tendrán 10 minutos para su exposición. Es muy curioso, me han obsequiado 2 tarjetas para indicar a los ponentes que seamos precisos con el tiempo, una tarjeta amarilla y una azul. No quisieron hacer la roja. Sí, la amarilla es como correctamente la que utilizan los árbitros de fútbol, y esta azul pues es una tarjeta sutil. No estoy acostumbrado a las tarjetas, las usaré en aras de cumplir con el reglamento. Pediré a los ponentes únicamente que indiquen la institución académica de la cual proviene cada uno de ellos. No se leerán los currículos, la currícula de los ponentes en ahorro de tiempo, perdón. Pues bueno, yo sin más quisiera conceder la palabra a nuestro distinguido ponente, muy distinguido y investigador de jurídicas y, como dije, juez de la Corte Interamericana hace unos años, representándonos dignamente en este organismo internacional. El doctor García Ramírez nos hablará sobre el control de la convencionalidad como garantía de los derechos humanos. Doctor, tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, doctor Francisco Ibarra Palafox, por concederme el uso de la palabra, y muchas gracias a quienes me hicieron el favor y el honor de invitarme a participar en este magno congreso. Mi gratitud por delante, pero no la detallaré porque estoy consciente de que tenemos solamente 15 minutos para exponer el tema que se me ha asignado, y no quiero de ninguna manera exponerme a que el doctor Ibarra Palafox se vea en la necesidad de mostrarme alguna de estas tarjetas. Ninguna es roja, pero la primera que me muestre me parecería roja, seguramente. Así que entro sin más preámbulo en la exposición de mi tema por estos 15 minutos. Como se ha dicho aquí, ayer mismo se manifestó y se justificó, se explicó ampliamente, ha ocurrido un fenómeno del que estamos seguramente conscientes y que está operando en forma constante y modificando el espectro de los derechos y las garantías. Me refiero yo a la constitucionalización del derecho internacional y la internacionalización del derecho constitucional. Esto ha determinado amplios giros del orden jurídico y nos ha obligado a remirar, a repensar, a replantear
la operación de este orden jurídico. Para que esto ocurra, y voy a irme muy rápidamente en la exposición de lo que traía yo preparado, para que esto ocurra, ha sido preciso construir una serie de puentes, una serie de vías de comunicación entre el orden jurídico nacional, propiamente el constitucional, pero no solo él, y el derecho internacional. Hay un puente constitucional que asume los legados, las enseñanzas y la normativa del derecho internacional. Hay un puente legal que está constituido por lo que solemos llamar las normas de implementación, las leyes de implementación, uno político que se refleja en las políticas públicas, en los programas de política pública del Estado, de los estados y en concreto del Estado mexicano. Hay otro más, puente cultural, que es la circunstancia de cultura, de convicción, de cultivo y desarrollo que preside todo este gran proceso. Y hay uno finalmente, y lo menciono al final porque es del que me debo ocupar preferentemente, que es el puente jurisdiccional. Es el espacio, este puente jurisdiccional, en el que aparecen algunos de los más recientes desarrollos garantistas, garantizadores de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Esto comenzó a ocurrir, desde luego, a través de instituciones nacionales, como las acciones de inconstitucionalidad, que son una novedad relativa en nuestro orden jurídico, las controversias constitucionales, que son una novedad más relativa todavía, porque datan de tiempo atrás, y otros expedientes para que los juzgadores puedan apreciar leyes, normas de alcance general y ajustar la operación del orden jurídico a la preceptiva constitucional y a la preceptiva internacional. Habida cuenta, pues, de que existen estos puentes, paso a referirme al papel del juzgador en este amplio espacio de la nueva ordenación jurídica. El juzgador ha evolucionado, no diré que aceleradamente, pero ha evolucionado intensamente en el curso del último par de siglos y sobre todo de los últimos años, de las últimas décadas. Ya no es en modo alguno esa boca que pronuncia las palabras de la ley, como quiso Montesquieu en su momento, y tenía razón en su momento, pero ya no lo es más. Ahora tiene una función mucho más protagónica, mucho más dinámica en la construcción misma del orden jurídico, no solamente en la lectura de los preceptos emitidos por el legislador, sino en la construcción misma del orden jurídico. De ahí que algún jurista español, Rubio Llorente, haya manifestado en una frase expresiva que el juzgador ha destronado al legislador. Tal vez no haya ocurrido exactamente así, la expresión es muy elocuente, no lo ha destronado, no del todo, pero ha venido a ocupar un lugar en la escena que ciertamente no tuvo con anterioridad. Esto se ha proyectado grandemente en el desarrollo del orden jurídico mexicano. Cuando México se incorporó en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, se manifestó muy receloso de la posibilidad de que jueces internacionales se pronunciaran sobre asuntos que estimábamos de nuestra jurisdicción doméstica y también se manifestó muy receloso de que jueces nacionales pudieran atraer la jurisprudencia internacional y aplicarla directamente en la solución de estos casos. Las cosas han cambiado y han cambiado a la luz de lo que solemos llamar el diálogo jurisdiccional y el control de convencionalidad, que es esto último, el control de convencionalidad, el tema de estos que probablemente son ya 9 o 10 minutos, si no es que 8 o 7. Ya he consumido algunos y paso a referirme inmediatamente al control de convencionalidad. Hay una serie de definiciones, no me voy a ocupar en ellas, más adelante quizás ensayemos alguna caracterización, pero hay que tomar en cuenta a la hora de abordar el control de convencionalidad que debiera existir para que este control efectivamente exista como tal, como control, y lo sea de convencionalidad, debe haber una norma controlada y una norma controlante, una autoridad que controla y una autoridad que es controlada. Y digo esto de una manera muy subrayada para que no confundamos el control de convencionalidad, como a veces confundimos, con la mera sujeción o subordinación a las normas internacionales. Una cosa es que todos estemos obligados, pero particularmente lo estén, claro está, las autoridades, a la observancia, al cumplimiento, a la obediencia
a las normas internacionales, y otra cosa es que todos nos convirtamos en controladores de convencionalidad. Y al decir todos, no quiero abarcar solamente a los individuos, a los ciudadanos, sino particularmente a las autoridades. Esto es, a mi modo de ver, importante porque en ocasiones ha habido alguna confusión o algunos errores de deslinde que han influido sobre la manera de entender y de atender el control de convencionalidad. El control de convencionalidad implica, pues, un ejercicio de congruencia entre la norma controlante, que es la norma internacional convencional del tratado o pacto o convención internacional, y la disposición nacional o el acto nacional. Debe haber una congruencia para que se diga que un acto nacional es convencionalmente admisible o es inconvencional o anticonvencional. Este control es un acto, un ejercicio de congruencia que caracteriza el control de convencionalidad y que tiene como objetivos, también esto hay que registrarlo, para poder caracterizar al control de convencionalidad y mostrar su operación, sus aciertos o sus deficiencias, tiene como objetivos la mejor protección, la mayor protección de los derechos y las libertades bajo un criterio general pro persona, favorecedor de la buena, de la debida, de la amplia protección de los derechos y libertades del individuo. Este es un objetivo del control de convencionalidad. Otro es preservar y sostener la integridad y la operación del sistema internacional, digamos entre nosotros del sistema interamericano. El control de convencionalidad ejercido a partir de las disposiciones internacionales interamericanas se propone obtener, y ciertamente obtiene, bien aplicado, la preservación de la integridad y de la buena marcha de este sistema interamericano que hemos construido para nuestra guarda y tutela. También se propone el control de convencionalidad, y esto es muy importante, y asimismo, la formación a través de la jurisprudencia de un aparato normativo común, de un aparato normativo compartido, de un, se suele decir, de un jus comune, de un derecho común y de un corpus juris compartido de los derechos humanos para todos los países que se encuentran, que nos encontramos bajo el ala protectora del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. En tal sentido, pretende el control de convencionalidad, si está abocado a la guarda y custodia de los derechos a escala regional, pretende evitar el desorden, la inseguridad y la injusticia. Esto es también importante de retener porque un control de convencionalidad erróneamente atendido o erróneamente emprendido y desarrollado podría llegar a producir, en lugar de estos resultados, los contrarios: el desorden, el caos, la inseguridad y a la postre la injusticia en lugar de lo que se pretende conseguir con él. Este régimen de control atiende a las obligaciones generales asumidas por los estados bajo el imperativo o bajo los imperativos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 1 y 2. Obligaciones generales de respeto y de garantía. La de garantía implica que el Estado se obliga a organizar todo el aparato público y su operación normativa y práctica en forma tal que efectivamente se respeten y se actualicen los derechos humanos previstos en la Convención Americana. Y también ayuda a la depuración interna de las disposiciones inconvencionales y con ello evita que estos casos de inconvencionalidad sean llevados, situación muy incómoda para nosotros, a los estrados de la jurisdicción internacional. En la medida en que opera la jurisdicción nacional y ejerce el control de convencionalidad, evita que los problemas, que los litigios, que las causas sean llevadas ante un tribunal internacional y que ese tribunal internacional resuelva a través de las sentencias lo que nosotros podemos resolver a través de nuestras propias sentencias bajo nuestra propia jurisdicción. Del control de convencionalidad se habló bajo otros términos hace ya algunos años, por lo menos 3 lustros. Me quise referir a esta materia primero ensayando definiciones y caracterizaciones como un control de internacionalidad. Quizás la expresión no era muy correcta, no era muy pulcra, pero bueno, hablé de control de internacionalidad y luego de control de juridicidad y finalmente en algunos votos particulares ante la Corte de San José de control de convencionalidad.
Esto ocurrió sobre todo en un caso señero, un caso muy interesante, el caso Mac Chang contra Guatemala del año 2003. Esta es la antigüedad de la expresión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. 2003 para acá se ha venido hablando ya en forma creciente y con distintas características del control de convencionalidad. En 2004, en otro caso, el caso Tibi, un caso contra Ecuador, se hizo un cotejo, un parangón que resultó interesante entre la justicia constitucional aplicada al fuero interno y la justicia internacional aplicada al fuero exterior. Y se volvió a recoger el concepto de control de convencionalidad. Y finalmente la Corte, más allá ya de estos votos particulares, en el ya muy famoso caso Almonacid contra Chile del 26 de septiembre de 2006, habló ya franca y abiertamente del control de convencionalidad, pero dijo todavía con cautela una especie de control de convencionalidad que debe ejercer el Poder Judicial, control que implica un cotejo entre las normas jurídicas internas que se aplican en los casos concretos, por una parte, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por otra parte. Y agregó la Corte, para llevar adelante este control, estimemos como norma controlante tanto el precepto escrito en la Convención Americana o en otra Convención Interamericana, como la interpretación que de esa disposición hace la Corte Interamericana, que es el intérprete oficial de las disposiciones de la Convención Americana. Así quedó conformada la norma que serviría en el futuro para tratar de ajustar a ella los casos nacionales y de resolver conforme a ella la convencionalidad en los actos jurídicos nacionales. Vendrían después otras varias implicaciones del control, otras varias precisiones, y yo quisiera entre esas varias precisiones destacar una que me parece ha sido particularmente importante y que apareció en el caso Trabajadores Cesados del Congreso contra Perú en el año 2006. El control de convencionalidad, se dijo, a ejercer por los jueces internos, debe practicarse ex oficio, independientemente de las peticiones, acciones o solicitudes de las partes. Debe atenerse a la gran regla que preside todo este sistema, que es la regla Jura Novit Curia. Y debe ejercerse, y esto lo quiero subrayar y entrecomillar, voy a citar literalmente, debe ejercerse por los juzgadores, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias, y de las regulaciones procesales correspondientes. Cierro las comillas y las vuelvo a abrir para agregar lo que agregó la Corte. Esto no quiere decir que con ello baste. También hay que considerar, vuelvo a abrir comillas, otros presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia. Cierro las comillas. En suma, la Corte precisó cuáles son los caracteres que deben satisfacerse para el ejercicio del control de convencionalidad, en qué consiste este y cuáles son las reglas que hay que observar y que no siempre hemos observado, que no siempre hemos destacado. La jurisprudencia evolucionó de una manera intensa y acelerada en los últimos años. Ya mencioné yo que en el caso primero, en el caso original, en Almonacid, se habló de un control, una especie de control de convencionalidad a ejercer por el Poder Judicial. Ojo, por el Poder Judicial, que es una instancia naturalmente controladora de los actos de autoridad nacionales o internacionales, pero finalmente es la misión esencial del juzgador, el control, el pronunciamiento sobre la juridicidad, convencionalidad en este caso, de los actos de la autoridad. Posteriormente, en otro caso, un caso que concierne a México, Cabrera Montiel, de 2010, se extendió el espectro, se extendió el espacio y se dijo, deben ejercer este control los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles. Esto ya extiende muy considerablemente el control de convencionalidad, porque órganos vinculados a la administración de justicia son desde los secretarios judiciales hasta el Ministerio Público y quizás las policías judiciales y otros muchos órganos o servicios, otros funcionarios u otras instancias. Luego en el caso Hellman, el famoso caso Hellman de Uruguay de 2011, dio a la Corte Interamericana un paso más allá
en la caracterización del control de convencionalidad. Y dijo, es tarea y función de cualquier autoridad pública y no solo del Poder Judicial. Si se habla de cualquier autoridad pública, tendremos que recurrir a las constituciones nacionales para ver cuáles son las autoridades públicas. Y seguramente encontraremos en todas ellas que autoridades públicas son los aparatos legislativo y ejecutivo, por ejemplo. Pero también es autoridad pública el jefe de una demarcación de policía, forma parte del aparato ejecutivo, o el director de los servicios de salud de una circunscripción, o el director de los servicios educativos públicos. Entonces, este es el alcance que se infiere ya, bueno, se infiere de una manera muy clara y directa de este caso Hellman y de otros que vinieron después. Este es el estado que actualmente guarda la cuestión. Bien, y concluyo, porque estoy consciente de los minutos que corren con una velocidad más acelerada que la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Estoy consciente de esos minutos. Tenemos necesidad de precisar todavía, de una manera unitaria, que merezca la conformidad general, que nos unifique en qué consiste el control, cómo se ejerce el control y con qué efectos se ejerce el control. Recordando que la Corte Interamericana jamás dijo que el control judicial debe ser bajo un régimen difuso, aunque simpatiza con el régimen difuso, podría ser concentrado, pero habrá que ver qué es lo que más conviene a cada país. Opiniones sobre el control de convencionalidad, con ellas cierro, no me cito a mí mismo porque sería ineficaz, pero cito a algunos maestros de la materia. El doctor Néstor Sagüés, por ejemplo, entiendo que está participando en el Congreso. El doctor Néstor Sagüés, que ha estudiado el tema con excelencia, sugiere que para que este control opere verdaderamente es conveniente o sería conveniente que la autoridad judicial que se encuentra frente a un problema de posible inconvencionalidad someta la decisión de esta duda, de esta posibilidad, al acuerdo de un órgano jurisdiccional superior. Es decir, esta es la propuesta de Sagüés. Es la propuesta también de Giuseppe de Bergottini, que también ha estudiado el tema del diálogo jurisdiccional y del control de convencionalidad. Es de alguna manera también la propuesta de nuestro distinguido colega Serna de la Garza, que ha inclusive traído el ejemplo del control de constitucionalidad, de las acciones de inconstitucionalidad del derecho español, que implican que el juzgador que se enfrenta a un problema de constitucionalidad consulte la solución más adecuada del órgano superior, lo cual nos llevaría a uniformar la jurisprudencia. Yo coincido con estos pareceres. Creo que debiéramos volver a reflexionar, volver a repensar para que sea verdaderamente útil y constructivo el tema del control de convencionalidad y que es indispensable además que actúe el Poder Legislativo, nacional para perfilar los rasgos internos del control de convencionalidad y establecer el marco. Hasta ahora hemos actuado bajo un marco jurisprudencial, no bajo un marco legislativo. Y la determinación de las competencias, de los procedimientos y de los obstáculos procesales no concierne a la autoridad jurisdiccional, que ha hecho su trabajo con muy buena voluntad para abrir la puerta, sino que concierne al Poder Legislativo bajo el imperativo del principio de legalidad. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Sergio García Ramírez, investigador del Instituto, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y presidente de la misma. Ha sido una exposición brillante. Sin lugar a dudas estamos ante un jurista del más alto nivel y uno de los jueces de esa corte que vio nacer y que creó esta noción que es propia de América. Conversando alguna vez cuando di clases en una escuela de Londres y veíamos los temas de derechos humanos, ellos me hacían ver que esta noción no la conocían. Y cuando yo les presentaba las sentencias mexicanas que había emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a ellos les parecían sentencias muy novedosas. El tema de la convencionalidad ya existía y mis alumnos europeos se sorprendían de la importancia de la construcción jurídica que había hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Particularmente era muy significativo el tema
de la convencionalidad que los jueces en estos años crearon, los jueces de la Corte, entre ellos el doctor Sergio García Ramírez, una noción americana, es una noción de derechos humanos, de control de derechos humanos propia de nuestro continente que no existe en Europa ni en otros tribunales internacionales, tampoco en el africano. Recuerdo, creo que estos temas son muy sobresalientes. El doctor ha tocado el tema del control de la convencionalidad por los jueces locales. Me parece a mí muy sobresaliente este punto donde nos dice que depende del país donde estemos, no siempre debe ser un control difuso, ¿sí? En nuestro caso hay una controversia. Inicialmente la Suprema Corte de Justicia se inclinó por un control difuso a través de una serie de resoluciones judiciales. Después ha habido decisiones de la Corte en un sentido diferente y quizá un problema que podríamos nosotros, si tenemos tiempo al final, aprovechando que no tenemos dos de nuestros colegas, podría ser qué tan conveniente es el control difuso de la convencionalidad por los jueces en México y en algunos otros países de Iberoamérica. Creo que este puede ser un tema sobresaliente si el tiempo no lo da. Otro que me parece importante en la coyuntura resaltar y como presidente de la mesa destacar temas que pueden ser de interés, escuchando al doctor Sergio García Ramírez y recordando cuando yo les daba las sentencias a mis alumnos europeos, tuve alumnos también de Palestina y alumnos de Israel, recuerdo que les impresionaba mucho, les llevé el caso Shakmo-Kasek. El caso Shakmo-Kasek es un pueblo guaraní, en Paraguay, que gana una sentencia donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que se han violado una serie de derechos muy complejos, desde el derecho a la vida, el derecho a la cultura, una serie de derechos de este pueblo indígena por el hecho del desplazamiento. Cuando mis alumnos palestinos vieron esta sentencia, estaban muy impactados porque se condenaba al Estado de Paraguay a restituir a los pueblos indígenas territorios de la misma calidad o de calidad semejante para que rehicieran su vida cultural. Entonces, en la coyuntura que vivimos actualmente en México, recordando este tema, quizá el tema del muro, sí, lo digo el tema del muro como un tema de control por parte de los organismos internacionales de derechos humanos, puede ser un tema de esta mesa. Mis compañeros palestinos tenían el tema de la restitución de las tierras, en el caso de Shakmo-Kasek, que se condena al Estado a restituir tierras. Los palestinos ganan un caso en la Corte Internacional de Justicia sobre el muro, precisamente un muro que se construye en su territorio. En el caso nuestro, no se pretende construir el muro en nuestro territorio, sino sencillamente unos centímetros más adelante. Podrían ser algunos de los temas sobre el control de la convencionalidad y de los derechos humanos, si el tiempo no lo permite. Quisiera ahora ceder la palabra a nuestro siguiente expositor. Es el doctor José Juan Ansúrez Gurría, quien nos hablará sobre el concepto de dignidad humana en la Constitución mexicana. Por favor, José Juan. Gracias. Señor presidente, muchas gracias. Gracias a los miembros de esta mesa, me siento honrado de estar aquí con ustedes. Gracias a los organizadores de este evento por la oportunidad de presentar el siguiente trabajo y de antemano a ustedes por su atención. La exposición será en el siguiente sentido para que más o menos tenga un hilo conductor. Haré una pequeña introducción, después una aproximación filosófica al concepto de dignidad, una aproximación jurídica o bien la constitucionalización del concepto dignidad, después la constitucionalización de la dignidad en México, luego haré referencia a algunos criterios jurisprudenciales en nuestro país y acabaré con unas conclusiones. En cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad de hombre,
Ninguna tiranía puede dominarle. Gandhi. Es lugar común que la palabra dignidad se use hoy en día sin ningún reparo o como adjetivo de todo. Así suele hablarse en conversaciones coloquiales de cosas dignas o indignas, de trabajo digno, salario digno, vivienda digna, educación digna, alimentación digna, etc. Pareciera pues que la palabra dignidad, junto con la expresión derechos humanos y derechos fundamentales, de la cual va de la mano, está de moda. Y esto es así no solo en las conversaciones del diario, sino en el mismo constitucionalismo, y por ende en el Estado constitucional y democrático de derecho. Pero la palabra dignidad no es propia de nuestros tiempos, sino en realidad de la filosofía occidental y explicada quizá por primera vez ya por los griegos. Y ya desde ese entonces, la expresión dignitas se refería a aquello que está dotado de una categoría superior. Y ya desde ese entonces también la palabra tenía dos connotaciones. La primera acepción de la palabra dignidad es la ontológica, la del ser, lo que significa atribuirle la categoría de digna a una persona por el simple hecho de ser persona. En la antigüedad, era digna una persona porque formaba parte de una realidad natural. Era digno porque tenía una naturaleza superior a la de los demás entes del ordenamiento cósmico. En el cristianismo, el concepto de dignidad humana derivaba de la relación del hombre con Dios, de su plan divino. Así que el hombre era digno porque era hijo de Dios. En la Ilustración y de la mano del pensamiento de Kant, el hombre es digno porque tiene racionalidad y voluntad, y principalmente porque el hombre es un fin en sí mismo y no una cosa o un medio para alcanzar un fin. El hombre es digno, pues, desde esta concepción ontológica, por ser hombre, y es hombre en dos sentidos. Es hombre porque pertenece a la raza humana y es hombre en tanto cada uno de nosotros es un ser único e irrepetible. Esto nos lleva a la segunda acepción de la palabra dignidad, que ya utilizaban también desde entonces los griegos, la social o sociológica. Si en la antigüedad un hombre era digno, también lo era por el aprecio o el reconocimiento de la sociedad hacia él. Hoy en día, la dignidad de una persona depende también de su comportamiento hacia la sociedad y de la valoración de ésta hacia el sujeto. O sea que el hombre, como se desarrolla en sociedad, obviamente no se puede, la individualidad se desarrolla en sociedad, debe comportarse como un ente con dignidad y tratar a los demás de su especie con dignidad. En este sentido, Dworkin, por ejemplo, señala que el derecho a la dignidad es no vivir indignidad, es decir, no ser humillado. O, por citar otro ejemplo, Rawls señala que la extrema pobreza es una violación a la dignidad humana. Así pues, estas dos acepciones de la dignidad ontológica y social parecen contraponerse, pero también se complementan. Y precisamente desde estas dos acepciones es que tenemos las discusiones más ríspidas en derecho constitucional, como es, por ejemplo, el derecho a la vida o vida digna, o el derecho a la eutanasia, o el aborto, o la pena de muerte. Desde un punto de vista ontológico, se puede defender que una persona nunca pierde su dignidad, y desde un punto de vista social se puede sostener que debido a que ese ente no se ha comportado con dignidad, pierde su dignidad, su naturaleza humana. Como ven, son las dos caras de la moneda. La dignidad, no obstante, no se había abordado desde el ámbito jurídico. Los primeros reconocimientos que se dieron de manera incipiente fueron en la Constitución de Weimar, con un carácter meramente económico, en la Constitución de Portugal de 1933 y en la de Irlanda de 1937. Su reconocimiento más vigoroso, como sabemos, se dio después de la Segunda Guerra Mundial, tanto a nivel internacional, cuando se reconoce en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y principalmente en la Ley Fundamental de Bonn, y a partir de ahí en todo el constitucionalismo occidental de la segunda posguerra. El reconocimiento se ha hecho recogiendo las dos acepciones mencionadas, la ontológica, el caso de Alemania, o la social, el caso de Italia, donde justo en su artículo 2 dice la dignidad social del hombre. Pero además, ya jurídicamente hablando, de esta constitucionalización de la dignidad, este reconocimiento se ha hecho con dos naturalezas. Como un verdadero derecho subjetivo, Constitución de Alemania, o como un principio y un valor metajurídico, Constitución de España. En México, la Constitución de 1917 no reconoció, como era lógico de su tiempo, el concepto de dignidad.
La primera vez que se constitucionalizó el término fue con la reforma del 3 de diciembre de 1946, cuando se reformó el artículo 3 para hablar de que la educación debía ser digna. El artículo 1 prohíbe todo tipo de discriminación que atente contra la dignidad humana. El artículo 2 reconoce la dignidad de las mujeres indígenas. El artículo 25 reconoce que la justa distribución del ingreso y la riqueza debe permitir el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad. El artículo 4 reconoce el derecho a una vivienda digna y el 123 a un trabajo digno y socialmente útil. Si somos observadores, veremos que la concepción recogida por nuestro constituyente ha sido la social y no así la ontológica. No reconoce la naturaleza del ser humano, de su dignidad por ser humano. Y lo que no queda de todo claro es si la dignidad humana es un principio fundamental del Estado constitucional mexicano o bien un derecho subjetivo. Si bien algunos alegan, volviendo al artículo 1, que la dignidad ontológica tal vez está reconocida en el principio pro persona del artículo 1, este no deja de ser un criterio hermenéutico de aplicación adjetiva, pero no fundamento del ordenamiento jurídico mexicano y de todos los derechos fundamentales. Es cierto, no obstante, que la Suprema Corte se ha pronunciado ya en varias ocasiones. En una tesis de la novena época, la Suprema Corte señalaba ya que la dignidad humana es condición y base de los derechos fundamentales, o sea, la reconocía como principio fundamental. En una jurisprudencia de un tribunal colegiado, de rubro dignidad humana, naturaleza y concepto, se entendió a la dignidad como un valor supremo. Pero en otras resoluciones, tratándose de menores de edad y de menores infractores, ha señalado que estos tienen el derecho fundamental a la dignidad. En otra sentencia más contundente, la Suprema Corte señala que la dignidad humana constituye una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de las personas y no una simple declaración ética. Esta parece ser la resolución más clara donde se reconoce el concepto de dignidad como un valor supremo del ordenamiento jurídico, pero además dice como un verdadero derecho fundamental, que en su núcleo esencial, señala, es el interés inherente de toda persona por el hecho de serlo, o sea, concepción ontológica. Y sigue la sentencia, a ser tratada como igual, concepción ontológica, y no como un objeto, cosificación, Kant, y añade, a no ser humillado, degradado, envilecido, concepción social, Forkin, Rawls, y dice al final, o cosificado, Kant otra vez. También se habla de la dignidad en otras resoluciones, como el derecho al mínimo vital, a las personas con discapacidad y al matrimonio, y en los casos del matrimonio de personas del mismo sexo. La cuestión, a mi parecer, sigue poco clara, porque si se dice que la dignidad es un derecho fundamental, hay que delimitar su contenido, lo que solo se hará en los casos concretos, como lo ha hecho el Tribunal de Alemania. Y si se trata de un derecho más, no se puede hablar de superioridad, porque como sabemos, en los derechos no hay jerarquías. Entonces, el derecho a la dignidad humana entraría en colisión con los demás derechos y podría verse a veces limitado por otro derecho fundamental. Si por el contrario se le reconoce como principio y valor, entonces sí se le puede otorgar el carácter de supremo según el sistema de valores de Zúrich, en el que los derechos fundamentales son concreciones de un valor supremo, que es la dignidad humana. Muchas gracias. Pues muchas gracias José Juan Ansúrez, nos ha regalado hasta algunos minutos en su exposición sobre esta noción de la dignidad humana. Quizá es una propuesta a los integrantes de la mesa, quizá un tema pudiese ser aprovechando la valiosísima experiencia del doctor García Ramírez, examinar si se ha discutido esta noción en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si hemos tenido algún acercamiento a la noción de dignidad humana, cómo ha sido
la aproximación a ella, que hemos tenido aquí una reflexión filosófica sobre la misma. En particular tengo algunas inquietudes en el tema de la dignidad humana en temas bioéticos. El doctor Ansúrez ha señalado, por ejemplo, el tema de la dignidad en grupos de la diversidad sexual. Recientemente examiné el tema de reproducción asistida, los bancos de esperma, y me sorprendió, por ejemplo, ver que la legislación internacional en el tema de los derechos de los menores que han nacido por donación de espermas es bastante amplia. Algunos países, como el Reino Unido, ya prohíben el anonimato, porque los hijos, al llegar a los 18 años, pues demandan a la madre para saber quién es el padre. Estas demandas han impactado ya en el sistema judicial del Reino Unido, se prohibió el anonimato en los bancos de esperma. En otros países el anonimato se mantiene y es una especie de régimen mixto como el de Estados Unidos, donde si se es anónimo se paga menos en los bancos de esperma y quien decide dar sus datos, su información, recibe un pago mayor. España, por ejemplo, el anonimato, hasta donde tengo entendido, es absoluto, pero la pregunta que yo me haría es el tema de los menores, si acaso los menores tienen este derecho a la identidad hasta los 18 años, y si no lo tuvieron antes, por ejemplo, o hasta los 21 años, ¿cómo podría ser esta reflexión? Es solamente una idea que podría ser discutida, aprovechando que tenemos algún tiempo. Enseguida quisiera presentar a la maestra Amelia Gascón Cervantes, que es, bueno, además vicepresidenta en esta mesa, y tratará el tema de lo lógico, lo ético y lo estético en la realización de los derechos humanos. Una experiencia de litigio estratégico para garantizar el acceso a los servicios de salud en México. Maestra, por favor. Gracias. Bien, buenas tardes. Yo entiendo que lo primero que va a llamar la atención es el título, tan largo, tan extenso y en todo caso poco didáctico. Sin embargo, tengo razones para ello y espero de alguna manera reflejarlas en esta explicación. Las razones del título tienen que ver con que esta comunicación está conectada con la comunicación que presenté en el año 2013 en el Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional en la ciudad de Tucumán, que se titulaba solamente Lo lógico, lo ético y lo estético para la reflexión de los derechos humanos. En esta ocasión, lo que estoy tratando de hacer es ese planteamiento teórico, complementarlo con un caso concreto, un caso práctico que permitiera o que permita ver las razones de ese planteamiento que podría haber parecido un poco extravagante hace algunos años en ese planteamiento que les he comentado. Yo parto de la idea de que el derecho tiene una dimensión histórica y cultural y que es necesario, obviamente, tomar en cuenta estos rasgos. Y si aceptamos que el derecho tiene esa dimensión histórica y cultural, pues los rasgos de lo lógico, lo ético y lo estético nos puede auxiliar de la siguiente manera. Lo lógico porque el desafío de nuestro tiempo pasa por ordenar o por considerar también para ordenar el sistema jurídico el desarrollo científico-técnico y las necesidades de convivencia multicultural o la diversidad cultural. Esos dos elementos de nuestra época, propios de nuestra época en un impacto trascendental, pues nos obliga a reflexionar no solo desde el punto de vista lógico-jurídico el derecho, sino lógico-jurídico histórico-cultural, ¿sí? La parte ética tiene que ver con no solo el contenido axiológico que por sí tenemos que revisar de estos derechos, sino del perfil de los operadores jurídicos que tienen la responsabilidad de hacer efectivo estos derechos. Y la parte estética, que es la que más, en todo caso, me costó justificar, la asocié al hecho de entender que los razonamientos lógico-jurídicos en materia de derechos humanos deben ser inspiracionales, es decir, no solamente tienen una misión de describir un derecho, sino inspirar
a partir de entender que en cada realización, en cada reflexión de derechos humanos, está siempre la posibilidad de educación social para comprender precisamente esa realización humana. Bien, los objetivos de la comunicación, el primero de ellos, que creo que es el más importante, es pasar de la reflexión solo de los derechos humanos a intentar comprender, debatir y sentar las bases, obviamente, para practicar la realización de los mismos. Ayer escuchaba en alguna de las comunicaciones generales que ya no es tiempo de declaración de derechos, sino ver cómo los podemos realizar, y me parece a mí que esta comunicación puede, por lo menos, o intenta aportar algo en ese camino. El segundo objetivo es compartir un ejercicio metodológico que nos permita ver cómo podemos comunicarnos, no solo de la teoría o de la docencia hacia la práctica, que ese es un camino más andado, porque los abogados y los jueces van a la teoría para fortalecer sus argumentos, sino cómo los académicos, los teóricos del derecho pueden vincularse con el escenario práctico. Esta comunicación intenta esta parte metodológica, pero entiendo yo que puede ser un ejercicio también muy arrogante de mi parte y pido disculpa anticipada por si en todo caso estoy ofreciendo más de lo que podrían ustedes encontrar en dicha comunicación. En el curso de la realización de este trabajo, yo me encontré con 3 problemas fundamentales. Los 3 problemas son el concepto de salud, es decir, cómo definir la salud. Ya no digamos cómo definir el concepto de derecho a la salud, acceso a la salud, ¿sí? El segundo problema con el que me encontré es la estrategia institucional de cobertura de salud en el caso de México, cómo es que en un momento dado está reflejado este proceso. Y finalmente el tercer problema, el lenguaje de los derechos humanos para tratar de hacer efectivo o conseguir esta realización en torno al caso que estoy presentando en esta comunicación. Respecto del concepto de salud, me basé en una crítica que hicieron las profesoras Clara Bellamí Ortiz y Marcia Villanueva Lozano, son profesoras de la Facultad de Medicina de la UNAM, donde ellas dicen, bueno, históricamente empezamos por definir la salud como ausencia de enfermedad, un concepto bastante claro, pero poco preciso. Después hubo un avance extraordinario en esa definición, con la definición de la Organización Mundial de la Salud en 1948, que dice que es el estado completo de bienestar físico, mental y social, y ya no solo limitado a las ausencias de infecciones o de enfermedades. Además de esto, con 4 rasgos importantes definidos: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Sin embargo, las profesoras hacen 4 críticas importantes de este concepto oficial y me pareció importante partir de ello porque eso me llevó a la necesidad de conceptualizar o intentar conceptualizar ese concepto de salud, esa palabra salud. Y las críticas son las siguientes. Dice, no está considerando la Organización Mundial de la Salud que la salud no es un estado, es un proceso continuo, dinámico y no estático. En segundo lugar, la dimensión es física, no solo es física, es mental y es social, y no tomó en cuenta la diversidad de las culturas y las cosmovisiones a la hora de definir este concepto. Tampoco se aclara qué es el bienestar y cómo se logra ese bienestar, y finalmente qué es el rasgo en el que las profesoras destacan el punto más grave de este concepto, es el anacronismo, porque no están considerando ni los cambios demográficos ni el cambio de la naturaleza de las propias enfermedades. Entonces, en atención a eso, he tenido, si me disculpan ustedes nuevamente, la arrogancia de intentar conceptualizar esto con esos argumentos que dieron estas 2 profesoras, y quedó el siguiente concepto. Es un proceso dinámico reflejado en el equilibrio físico, mental y espiritual de los individuos y la colectividad, condicionado por las necesidades de la diversa expresión cultural humana que, a su vez, cambia según las aspiraciones de bienestar humano y las posibilidades políticas y económicas de realización de ese bienestar que prevalezcan en cada época y en cada región del mundo. Sé que este concepto es sumamente criticable y, en todo caso, la comunicación tiene esa misión, abrir en todo caso el debate sobre la pertinencia o no de ese concepto. El segundo problema con el que topé e intenté superar a la hora de realizar este trabajo
es entender por qué se puede dificultar administrativamente la realización del derecho a la salud. Y de igual forma, viene la visión desde la perspectiva médica y no necesariamente desde la perspectiva del estudioso social, una explicación que me parece sumamente lógica y que de ahí en todo caso derivó el resto del planteamiento. Dicen estos profesores, es un modelo de protección social, el que se ofrece en México, ligado al trabajo formal, lo que de entrada fomenta la exclusión, con un sistema de seguridad social, para algunos y medidas asistenciales para otros. Partiendo de esa condición, me parece que era importante tomarlo como referencia para desarrollar el resto del planteamiento que voy a hacer. Yo escuchaba con mucha atención la conferencia del doctor García Ramírez y me parece que esta comunicación puede sumarse a esa explicación que daba de construir, o que era necesario seguir construyendo, puentes institucionales que a su vez permitan construir el aparato público para desarrollar la constitucionalización de del derecho internacional. Y creo que en esto me sentí identificada con este punto en esta parte que ahora acabo de escribir. El tercer problema que yo encontré es definir o intentar entender cómo construir ese lenguaje de los derechos humanos. Y entendí que de alguna manera el lenguaje, primero, se motiva por un sentir humanamente necesario, ¿sí? Se fundamenta con el conocimiento científico técnico, eso es algo de nuestro tiempo, se justifica al procurar lo moralmente justo, que es relativo, se refleja en el razonamiento jurídico lógico humanista y concluye en la realización humana, desde los valores más elevados que nuestra especie haya podido concebir. Para desglosar y para intentar explicar esto, tomé por referencia un caso, ¿sí? Que me pareció ideal para tratar de justificar este planteamiento teórico. No es un caso que yo llevé ante los tribunales, sino un despacho de mi ciudad dirigido por un docente muy destacado de mi propia universidad, que es el despacho Nambos y Asociados, y que tenía todas las características que me permitía explicar esta formulación teórica. Tratándose del sentir de lo humanamente necesario, bueno, seleccioné este caso porque en este despacho desde hace años se practica litigio estratégico y desde ahí puede explicarse de manera extraordinaria ese problema que tenemos de trasladar un ideal hacia la realización de un derecho. Y el otro punto de lo humanamente necesario estaba reflejado en el padecimiento del quejoso. Esto significó, de alguna manera, pasar al otro punto de elemento integrante del lenguaje de los derechos humanos, que es el conocimiento científico-técnico. El tema de fondo de este caso trataba sobre la solicitud de que el Instituto Mexicano del Seguro Social le practicara una cirugía a un derechohabiente por un padecimiento que se describe como doble lesión aórtica con predominio de la estenosis severa. Sé que la mayor parte de este auditorio no tenemos idea de lo que significa esto, y de ahí la necesidad de que en algún momento el conocimiento científico-técnico se convierta en una herramienta de asesoría, de fortalecimiento de la reflexión jurídica que en un momento dado estamos haciendo. Por eso les decía que este era un caso especialmente interesante que me permitía mostrar que la lógica de nuestro tiempo no basta con el razonamiento jurídico desde los argumentos de lo jurídico, sino en la colaboración de las disciplinas multidisciplinares, porque el desarrollo científico-técnico nos está poniendo realidades diferentes a abordar desde los tribunales. Lo moralmente justo queda reflejado en el caso que plantea la comunicación, pues al delimitar los límites de responsabilidades de las autoridades. Yo llegué a la conclusión, después de entrevistar a la abogada que hizo la tramitación ante los tribunales, al propio director del despacho. No pude hablar con los familiares, pero ellos habían expresado, obviamente a través de todos los argumentos que se dieron a lo largo del juicio, su sentir. Quedaba claro que las autoridades no son malas. En el caso que estamos planteando, había un problema
de una estructura de instituciones administrativas que no permite la realización de los derechos humanos por la falta precisamente de ese puente institucional que construye el aparato institucional público, como decía el profesor García Ramírez, que haga efectivo y permita hacer efectivo este derecho. En relación con la parte del razonamiento lógico, jurídico, humanista, yo me basé en el planteamiento de la profesora Marta Villarreal, la profesora del ITAM, cuando ella describe que es un litigio estratégico. Era necesario plantearse un caso de esta naturaleza porque finalmente se requería, primero, de un caso común que se pueda pasar o que se pueda concebir para un ideal transformador del derecho. Este caso cumplió plenamente con esa situación. Dos, segunda característica del litigio estratégico, desarrollar pericia al abogado. Sin duda alguna, este caso le reflejó y le representó al despacho una necesidad de argumentar de manera novedosa para poder hilar distintas instituciones y distintos niveles de regulación normativa para hacer efectivo el derecho de acceso a la salud. Dice la profesora Marta Villarreal, el litigio estratégico no busca aplicar la ley solamente, sino cambiar las estructuras prácticas y legales. Después de este caso, parece ser que las autoridades empezaron a plantearse cuáles eran las necesidades en relación o cuando un caso implica la vida. Como podrán suponer, una cirugía de corazón está hablando de un riesgo permanente de la pérdida de la vida. De hecho, médicamente le habían dado al señor Cecilio 3 meses para poder practicar esa cirugía porque se ponía en riesgo seriamente su vida y el caso se resolvió en 3 meses, 8 días. ¿Sí? Bien, no busca, dice la profesora Marta Villarreal, forzar a los juzgadores, se trata del litigio estratégico de forzar a los juzgadores a pensar las cosas de manera diferente. En este caso, el despacho propuso una medida cautelar innovativa, ¿sí? Que este es el argumento, es la parte interesante desde el punto de vista procesal, para que en tanto deciden administrativamente y burocráticamente cuándo resolver, bueno, se practique la cirugía que implicaba la urgencia y al mismo tiempo terminaría esto de manera inmediata con el caso de fondo. Y finalmente crear conciencia ciudadana. Este fue un caso que tuvo incluso la cobertura de la prensa local y entendemos que por los términos en los que ese caso se difundió, pues obviamente se crea conciencia ciudadana de que un derechohabiente del IMSS podría acudir a los tribunales para poder hacer efectivo su derecho de acceso a la salud. Por tanto, era un caso típico de creación de conciencia ciudadana. De esta experiencia, yo saqué la siguiente idea con la intención de ver si realmente podríamos o nos vemos en la necesidad en este tiempo de replantear la función de cada uno de los operadores jurídicos. Los abogados se convierten en los primeros jueces para valorar y evaluar la gravedad de las situaciones y no saturar los tribunales que estamos en este momento con dificultades de esa naturaleza. Los jueces son sensores de las necesidades que requieren cambios de políticas públicas. Las autoridades administrativas son diseñadores y ejecutores de políticas públicas y la sociedad al final hace un papel, si nos metemos en ese cuidado de los derechos humanos, un papel de evaluador de la calidad del sistema de derecho basado en derechos humanos. Bien, las conclusiones simplemente fueron la estructura actual de nuestro sistema de justicia no permite, no facilita el acceso a los servicios de salud porque está vinculada a la condición de trabajador de determinadas instituciones o empresas y no a la condición de humano. La medida cautelar innovativa puede ser una medida efectiva para hacer valer o para poder realizar el principio pro homine en el caso que se plantea, y los derechos que están situados fuera de la historia, la cultura y la realidad social, política y económica se convierten en derechos sin sustancia. En este caso, tenemos que reconocer y entender que los jueces necesitan facilitar la comunicación entre disciplinas, la comunicación entre partes y tener una gran predisposición a aprender de las partes que están planteando la situación y de las otras disciplinas que deben auxiliar al derecho. En el caso presentado, creo que nos permitió festejar la vida del señor Cecilio
y además nos permite festejar la vida del propio sistema de justicia mexicano en el que él confió porque finalmente había puesto en manos de la decisión judicial su propia existencia. Y finalmente, históricamente hablando, el sistema jurídico mexicano pasa por la necesidad de armonizar sus instituciones normativas con base en el lenguaje de derechos humanos y siendo el litigio estratégico un mecanismo eficiente o el más eficiente para ello, se hace obligado contar con operadores jurídicos con gran sensibilidad por lo mejor de lo humano, un alto compromiso social, promotores del conocimiento científico y ejemplo de valores morales elevados, porque ese mecanismo solo puede operar con profesionales de las calidades antes descritas. Por ello, hago público mi reconocimiento y mi agradecimiento a los miembros del despacho Nambo y Asociados por ser humanos, por vivir, promover, defender y ejercer en congruencia de su naturaleza los derechos de su especie. Y también mi gratitud al señor Cecilio Partida Moreno por permitirme hacer este trabajo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a la maestra Amelia Gascón. Ha sido un tema, es un tema muy importante, el litigio estratégico en materia de salud, por algunas razones. El derecho a la salud es uno de los derechos más difíciles de hacer efectivos y una de las áreas donde más violaciones a los derechos humanos existen. En el informe del 2016, recuerdo muy bien los números del informe del 2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se indicó que en México los organismos que violaban más derechos humanos eran los organismos de salud. Había casi 3,000 quejas de violaciones de derechos humanos contra los diferentes organismos de salud pública, principalmente el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE. El Ejército tenía una cuarta parte más o menos apenas de esas violaciones. La Secretaría de Seguridad Pública, más o menos 1/3 de esas violaciones. Es decir, es un tema de la mayor importancia por ser un área donde no hay mecanismos todavía adecuados para que las personas no solamente accedan a los derechos, sino además para que los profesionales de la salud respeten sus derechos. Gracias, maestra Amelia Gascón. Ahora bien, para concluir, me toca el tema de mi comunicación y yo seré breve. Seré breve además porque efectivamente estamos bien en tiempo, pero justos. El tema de mi comunicación es multiculturalismo y constitucionalismo. A ver, ¿qué es la multiculturalidad? Porque es la primera pregunta que nos podríamos hacer en una audiencia de derecho constitucional. La multiculturalidad se refiere al conjunto de derechos que le pertenecen o que son, digamos, asociados a diferentes grupos que no forman parte de una población que podríamos denominar hegemónica en un Estado nacional. Por ejemplo, y creo que viene el tema muy al caso en estos días, son los derechos de los migrantes o son los derechos de los pueblos indígenas o son los derechos de las naciones subestatales. Las naciones subestatales, por ejemplo, existen en países como Canadá, donde hay una población francófona de lengua francesa, que no es la población hegemónica, es decir, no es ni la mayoría de la población, ni tiene el control de los principales recursos económicos, ni de la cultura, etc. También se da, por ejemplo, las naciones subestatales en España. El caso de España es muy claro. En España están las naciones catalanas, la nación vasca. Son naciones, todos aquellos grupos que comparten, es una noción antropológica, todos aquellos grupos que comparten una cultura, que comparten en consecuencia una historia, una identidad presente y un futuro común, como diría Ortega y Gasset. Ortega y Gasset decía que es una nación el conjunto de personas que tiene un pasado, un presente y un futuro común. Es una noción básicamente antropológica, es una noción sociológica que nosotros en el derecho hemos heredado. Ahora bien, hace 10 años que toqué el tema de la multiculturalidad en
disertación doctoral y durante algunos años seguí trabajando este tema. Y tuve un cambio bien significativo porque hacia el 2001 hasta el 2004 era un tema difícil en la mayor parte de los estados nacionales, porque los derechos de las minorías culturales no habían accedido a los textos constitucionales. Tuvieron varios caminos de acceso, en algunos casos de manera indirecta y en algunos otros casos de manera directa. De manera indirecta, si nos remitimos, digamos, a una historia general de los derechos humanos, se reclamó los derechos de las personas, de las minorías etnoculturales, a través del reclamo de los derechos de la primera generación, como fueron los derechos civiles y políticos. Son los derechos, digamos, del primer momento de los derechos humanos de la posguerra, 1945, 1965. Después vienen los derechos, vienen documentos internacionales importantes en materia de derechos humanos, en materia social. También se reclama indirectamente el derecho del acceso de las minorías a estos derechos para acceder a la salud, para acceder a la educación. Tenemos este famoso caso en Estados Unidos, Road, ¿no? Este caso educativo, es el apellido de una de las partes es Road, en fin. Y hacia los 90s y después vemos una tendencia internacional por una defensa más dura de los derechos de las minorías etnoculturales. En los 90s vemos documentos internacionales que se suscriben para la protección de las minorías étnicas, religiosas y culturales, documentos globales. Y en el 2006 vemos el último gran impulso, que fue la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Una declaración que tuvo más de 20 años de discusión en la ONU, pero que finalmente fue aprobada por la Asamblea General en el 2006 y se reconoce el derecho pues, de los pueblos indígenas a la cultura, al acceso a los derechos tanto de la primera como de la segunda generación, solo por el hecho de pertenecer a un grupo, a un pueblo indígena que se encuentra en desventaja. Ha sido también la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso, en nuestro caso americano, en el caso regional, una institución de la mayor importancia para el reconocimiento de los derechos de las minorías. Recuerdo muy bien la opinión consultiva que se hizo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos de los migrantes, un documento, sí, efectivamente, un documento pionero a nivel regional sobre los derechos de los migrantes hacia principios, la primera parte de la primera década del siglo XXI. He mencionado, por ejemplo, los casos como Chacmó-Casec y varios casos contra el Estado de Uruguay, donde se consolidan de manera muy significativa los derechos de los pueblos indígenas, el derecho a la cultura, el derecho al territorio, el derecho a la identidad cultural y al acceso a todos los derechos relacionados con ellos. También, desde luego, Europa tiene un acercamiento importante a los derechos de las minorías. No es el caso del derecho de los pueblos indígenas, esto sí nos pertenece, digamos, a nuestra identidad iberoamericana en la Corte que tenemos aquí en este continente. Los problemas en Europa están muy relacionados con la migración, con el otorgamiento de la ciudadanía y no de los pueblos originarios que, bueno, pues allá no tienen reclamos significativos. ¿Cuáles son los reclamos más importantes de estos pueblos, de estos grupos, pueblos y grupos? De los migrantes, el reclamo legítimo es acceder a un derecho básico que se llama ciudadanía. Es el principal reclamo de las minorías migrantes. Se les impide el reconocimiento de la ciudadanía y esto les genera la mayor de las afectaciones porque sin este reconocimiento no pueden acceder al resto de los derechos. Tradicionalmente, una noción respetuosa de las minorías migrantes
tendría que reconocer el derecho de los migrantes después de 3 o 5 años de permanencia en un Estado nacional, ¿sí? Y como, bueno, algunos países otorgan, como en el caso de unos países iberoamericanos, otorgan la nacionalidad en Latinoamérica, pero no entro en ese debate, se distingue entre nacionalidad y ciudadanía. En el resto de los estados se habla únicamente de ciudadanía, se reconoce la nacionalidad después de 5 años de residencia, por ejemplo. Es un umbral adecuado para el respeto de los derechos de los migrantes parecen ser 3 o 5 años. Desde luego nunca 10, 15 o 20 años, que tienen muchas personas que viven en los Estados Unidos, por ejemplo, caso concreto, y no digo nombres, ¿verdad?, que tienen 10 o 15 años o 20 viviendo en algún Estado nacional, como puede ser Estados Unidos, y no pueden acceder a la ciudadanía. En consecuencia, no pueden acceder al resto de los derechos. Teóricamente gozan de los derechos humanos, pero no pueden reclamarlos, y este es el tema, uno de los temas primordiales de nuestra mesa, cómo se hacen efectivos los derechos. No pueden reclamar esos derechos si no tienen el estatuto ciudadano para acudir a los tribunales y exigir el respeto de cualquiera de estos derechos: salud, vida o dignidad. Sin la ciudadanía, se condena a todas estas personas al anonimato y a la imposibilidad del reclamo jurídico de sus derechos. En el caso de los pueblos indígenas, lo que se pide es una autonomía, ¿sí? Ellos no quieren, normalmente, no quieren separarse de los estados nacionales donde están. Lo que piden es el reconocimiento a sus formas de gobierno y, en consecuencia, a su cultura. La cultura, es muy importante señalar, implica el reconocimiento de sus formas de gobierno, de sus formas de identidad, de sus formas de relacionarse institucionalmente a través de la economía, a través de la política y a través de sus usos y costumbres. Cuando no se reconoce la cultura, tampoco se respeta el territorio. En el caso concreto, y para concluir, el muro, y este es un tema que a mí me parece relevante, el muro afectaría el derecho a la cultura y al territorio de varios pueblos indígenas que conviven entre México y Estados Unidos. Por ejemplo, no soy un experto en los pueblos originarios del norte de México, pero los yaquis tienen una extensión territorial que se expande por el estado de Sonora, por el estado de Chihuahua y que llega a Estados Unidos. Y ha sido una lucha cultural de los yaquis, no solamente contra los Estados Unidos, sino particularmente contra México. Nos podríamos acordar muy bien de cómo Porfirio Díaz los deportó, ¿sí?, en una guerra de exterminio. Los tomó, los deportó y los mandó a Yucatán. Pero los yaquis sobreviven y los yaquis tienen una extensión territorial que atraviesa fronteras, que no puede dividir un muro. Y también pasa, por ejemplo, y de este pueblo yo lo acabo de descubrir leyendo e informándome en estos días, con el pueblo tojono, ¿sí? El pueblo tojono circula libremente en la frontera México-Estados Unidos. Creo que estos pueblos tendrían la posibilidad de una acción jurídica y sería particularmente difícil decir qué acción jurídica en este momento, cuando me quedan escasamente un minuto para terminar esta sesión, pero el derecho a la cultura de los pueblos originarios de Norteamérica podría ser una de las posibilidades jurídicas para oponernos a la construcción de un muro que viola no solamente los derechos de los pueblos originarios, sino también los derechos de los migrantes y la dignidad de Latinoamérica. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias.